Esto sucedió una noche en la que estaba solo en casa. Mis padres se habían ido a un viaje de negocios y yo era hijo único, así que tenía el lugar para mí solo, aunque no estaba completamente solo porque tenía a mi perro conmigo, que era un pastor alemán. Mis padres son muy ricos ya que el negocio para el que trabajan les paga bastante bien, así que la casa en la que vivíamos era grande, aunque no había mucha comida en la casa, así que en caso de que tuviera hambre, mi padre me dejó un poco de dinero para probablemente pedirme comida. Eran alrededor de las 6 de la tarde y todavía no había comido nada en toda la tarde porque estaba pegado al sofá jugando videojuegos, así que decidí pedir una pizza con el dinero que me dejó mi papá. Según el lugar donde pedí la pizza debía ser entregada en 1 hora a mi casa ya que estaban bastante ocupados ese día. Comencé a ver una película mientras esperaba la pizza con mi perro durmiendo a mi lado, cuando de repente escuché un golpe en la puerta. Ahora sabía que no era la pizza ya que había hecho la llamada hace como 10 minutos y según ellos se suponía que la pizza llegara en 1 hora. Ahora mis padres me dijeron que no le abriera la puerta y no planeaba abrirla, pero tenía curiosidad de quién era, así que me levanté lentamente del sofá para no despertar a mi perro. Revisé la ventana. Parece ser una mujer que parecía tener unos 70 años. Mis padres me dijeron que no abriera la puerta a nadie, así que decidí cerrar la cortina. Pero en el último segundo pensé que vi a la mujer girarse para mirar la ventana. Me asustó un poco, pero decidí ignorarla. Unos 10 minutos después escuché un golpe en la puerta. Pensé que esta vez podría haber sido la pizza, así que decidí mirar la mirilla. Pero no, fue la misma mujer que llamó a la puerta hace 10 minutos. No entendí por qué esta señora seguía llamando a la puerta. Decidí seguir ignorándola, pero no sabía qué iba a hacer el repartidor con la mujer en la puerta principal, así que tuve la valentía de enfrentarme a la mujer que estaba en la puerta principal. Decidí abrir un poco la ventana para poder hablar con ella. Le pregunté qué quería, pero no hubo respuesta. Le pregunté si podía irse, y sorprendentemente, ella se fue. Unos minutos después finalmente llegó la pizza. Fui a la cocina a comer la pizza y le di a mi perro algo de su comida para que también pudiera comer algo. Después de unos minutos guardé algunas rebanadas de pizza que puse en la nevera y subí a mi habitación con mi perro. Comencé a ver videos de YouTube en mi teléfono en mi cama, mientras mi perro estaba acostado en su cama junto a la mía. Mi dormitorio está arriba, al lado del patio trasero, así que cuando alguien arrastró una de las sillas en el patio trasero afuera, lo escuché. Miré por la ventana pero estaba demasiado oscuro para ver. Decidí ignorarlo. La cama de mi perro está justo al lado de la ventana, así que cuando lo escuché ladrar unos minutos, me di la vuelta y lo vi ladrando a la ventana. Admito que en realidad me dieron escalofríos cuando eso sucedió porque por mi perro solo ladra cuando ve a un extraño. Me levanté y fui a mirar por la ventana en la que estaba ladrando y en la oscuridad finalmente pude ver a una persona. Era esa misma mujer que había estado tocando la puerta hace un par de horas. Estaba asustado y no sabía lo que quería esta mujer. Definitivamente me vio porque ella estaba mirando hacia mi ventana donde yo estaba. Le dije lo que quería, pero luego noté que sus hombros comenzaron a subir y bajar como si se estuviera riendo, pero al principio no hizo ningún tipo de sonidos o audibles de risa, así que escuché un ligero silbido que venía de ella. Parecía que se estaba riendo.
tanto que jadeaba. Le pedí que por favor se fuera, luego se aleje de la ventana, pero mi perro continuó ladrando, lo que me asustó aún más. Tenía miedo de llamar a la policía por alguna razón. Mi perro comenzó a ladrar aún más fuerte mientras yo escuché el pomo de la puerta trasera haciendo ruidos como si esa loca estuviera tratando de abrirla. Estaba tratando de entrar en la casa. No sabía qué hacer ya que todavía era un niño en ese momento. Fortunadamente ella se rindió rápidamente, gracias a Dios. Cerré las cortinas de todas las ventanas de mi habitación y me fui a la cama y fortunadamente mi perro no ladró por el resto de la noche. Después de 2 días mis padres regresaron y fortunadamente durante esos 2 días esa mujer no regresó, pero aún así les conté a mis padres lo que había pasado. Por supuesto que ambos estaban enojados conmigo por no llamar a la policía, y mirando hacia atrás eso fue muy estúpido de mi parte, pero yo todavía era un niño en ese momento, pero aún así nunca olvidaré ese evento y sigue siendo la experiencia más aterradora de mi vida. Eran alrededor de las 9 p.m. de la noche, estaba viendo televisión, mi mamá estaba trabajando y solo estábamos mi papá y yo en la casa en ese momento. Sin embargo, unos minutos después mi papá me dijo que iba a ir a la tienda a comprar algo y que yo estaría solo en casa por unos minutos. Le dije que ok y así se fue. Estaba viendo un capítulo de mi serie favorita, El Chavo, cuando de repente escuché un sonido que venía de la cocina. Fui a checarlo pero no vi nada en la cocina. Estaba a punto de irme cuando de repente escuché una voz que sonaba exactamente como la de mi papá llamándome por mi nombre desde el sótano. Estaba confundido ya que mi papá acababa de salir de la casa hace un par de minutos y por qué estaría en el sótano, pero aún así respondí con un ¿qué? Pero no hubo respuesta. Decidí comenzar a caminar hacia el sótano. Las luces estaban apagadas así que a mitad de camino llamé a mi papá. Él no respondió, no sabía de dónde podría estar llamándome, pero una cosa era segura, él estaba en el sótano, pero no había nadie en el sótano, así que me fui. No estaba en el sótano, comencé a subir las escaleras, pero antes de llegar al escalón superior, escuché la voz de mi papá nuevamente desde el sótano llamándome por mi nombre. Miré hacia el sótano y no pude ver nada. Encendí las luces del sótano y caminé hasta la mitad de regreso, asomándome al sótano. No vi a mi papá por ningún lado en el sótano. Decidí explorar el sótano para ver qué estaba pasando. El sótano tiene una puerta corrediza de vidrio, lo que significa que podía ver por la puerta y vi afuera en el patio trasero una figura que parecía un hombre. Al principio pensé que era mi papá, así que lo llamé para asegurarme. Cuando le pregunté dónde estaba, dijo que estaba conduciendo de regreso a casa desde la tienda, pero todavía estaba a unos minutos de distancia. Me sentí mal del estómago. ¿Quién era ese hombre en el patio trasero? Decidí correr escaleras arriba antes de que me notara y cerré todas las puertas, pero resulta que accidentalmente olvidé cerrar la puerta del patio trasero. Decidí ir a cerrarla pero para mi horror, esa misma figura estaba parada justo afuera de la puerta, me estaba sonriendo y sostenía un cuchillo de cocina largo. Nunca me había sentido tan asustado. Corrí escaleras arriba y me encerré en mi habitación. Comencé a llamar a la policía cuando escuché a ese hombre lunático gritando a todo pulmón desde abajo.
Raspando las paredes con su cuchillo, comenzó a golpear la puerta y a usar toda la fuerza de su cuerpo solo para derribarla. En un momento incluso pudo hacer un gran agujero en la puerta y pude ver que mantenía esa sonrisa aterradora en su rostro. Justo antes de que pudiera hacer más daño llegó la policía. Ese hombre al escuchar las sirenas comenzó a correr muy lejos. Al mismo tiempo que llegó la policía también había llegado mi papá. Les expliqué todo. La policía comenzó a investigar la casa y mi papá llamó a mi mamá para contarle lo que pasó. Terminamos durmiendo en un hotel esa noche para que la policía pudiera investigar. La policía terminó encontrando el cuchillo que tenía el hombre en el patio trasero, pero ese era el único tipo de evidencia que tenían, así que no pudieron hacer mucho. Hasta el día de hoy, todavía no lo sé cuáles eran las intenciones de ese tipo. Solo han pasado un par de meses desde ese evento y todavía estamos en esa casa, pero tengo miedo de tener que estar solo en casa nuevamente porque sé que existe la posibilidad de que ese hombre regrese. Esta es la historia de cómo casi muero cuando era adolescente y estaba solo en casa y probablemente fue la noche más intensa de mi vida. Mi madre me llevaba a la casa de mi padre para pasar el fin de semana con él. Los dos se habían divorciado hace un año aproximadamente. La casa de mi padre está en el campo y en un campo grande. Mi madre me dejó en la casa de mi padre. Mi padre y yo empezamos a almorzar y a hablar de cosas. Unos minutos después, mi padre tuvo que irse a hacer un mandado y me quedé solo en casa. Pasé la mayor parte del tiempo en la sala y estar jugando con mi teléfono cuando, de repente, recibí un mensaje de texto de mi padre. Me preguntó si estaba bien, a lo que le respondí con un sí. Me preguntó si las puertas estaban cerradas. Fui a revisar cada puerta de la casa y sí, todas estaban cerradas. Cuando le respondí el mensaje de texto, las cosas empezaron a ponerse un poco raras a partir de aquí, ya que me pidió que subiera las escaleras y me encerrara en el baño. Le envié un mensaje de texto preguntando por qué y me respondió que simplemente hiciera lo que él diga. Lo escuché pero estaba confundido sobre por qué me estaba diciendo que hiciera esto. Esperé unos minutos y de repente me llamó. Respondí. Mi papá sonaba como si estuviera en pánico. Me preguntó si estaba encerrado en el baño, a lo que dije que sí. Dijo que no hiciera ruido y que ni siquiera abriera la puerta. Cuando le pregunté qué estaba pasando, por alguna razón terminó la llamada. Antes de que pudiera pensar en lo que estaba pasando, escuché un vidrio romperse que sonaba como si viniera de la cocina. Pensé que alguien había entrado a la casa. Escuché pasos que venían de abajo. En este punto realmente me estaba preocupando. Estaba debatiendo si salir o no del baño, pero recordando las palabras que mi papá me dijo, me quedé lo más callado posible. De hecho podía escuchar los pasos que se acercaban. Yo sabía que la persona estaba subiendo las escaleras. Las luces del baño estaban apagadas, lo que solo me asustó aún más. Yo escuché los pasos de la persona, el paso por el baño en el que estaba y los pasos sonaban como si se fueron al cuarto de mi papá. Después pude escuchar otra vez sus pasos. Me estaba asustando porque podía escuchar que los pasos se detuvieron justo enfrente del baño en el que me estaba escondiendo. Me tapé la boca esperando a que la persona se fuera.
pero pude ver que la persona estaba moviendo la manija de la puerta tratando de entrar. Después de unos minutos se rindió y comenzó a alejarse. Podía escuchar sirenas. Es como si hubieran llamado a la policía. Mi papá me envió un mensaje diciendo que ya podía salir. Salí del baño y bajé las escaleras. Salí y los policías estaban arrestando a un hombre que parecía estar en sus 40s, mi papá. También había llegado y me explicó todo. Mi papá se había metido en un juego de apuestas con el hombre, perdió y tuvo que pagarle al hombre al menos $800 o el hombre me mataría. Mi papá se fue para pagarle el dinero al tipo, pero para entonces ya era demasiado tarde ya que se expiró y el hombre entró en la casa para intentar matarme, pero mi papá llamó a la policía y me salvó. Mi mamá se enojó con mi padre por casi poner mi vida en peligro. Han pasado algunos años desde que sucedió este evento. Mi papá por alguna razón desapareció misteriosamente. No sé si ese hombre tuvo algo que ver con la desaparición de mi papá porque él escapó de prisión hace unos 2 años sin que la policía pudiera encontrarlo. No sé si ese hombre vendrá por mí la próxima vez, pero espero que no. El único consejo que voy a dar es que tengan cuidado, hay mucha gente mala en este mundo, personas a las que no les importa si tienes familia y personas que te matarán sin razón alguna. Por favor manténganse a salvo en este mundo y tengan cuidado. Adiós.